Bueno, muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8:06 para muchos, y aquí en Querétaro particularmente, la Universidad Autónoma de Querétaro representa una de las instituciones, si no es que la institución de mayor autoridad social, autoridad moral, de responsabilidad social en lo que significa la labor que diariamente realizan para atender a más de 30,000 personas, historias, vidas y sobre todo también formas que tienen que ver con el desarrollo de una sociedad como es la sociedad de Querétaro. La Universidad Autónoma de Querétaro, de la mano siempre con el desarrollo de la sociedad queretana, y me parece con ello, pues implica la gran responsabilidad de conducir estos destinos, justamente no solamente apegada a los principios y valores de la sociedad queretana, sino también a los principios universitarios de la lucha académica, de la lucha también que tiene que ver con la investigación, de la lucha que tiene que ver también con el desarrollo institucional, que obviamente va marcando las pautas del crecimiento y del desarrollo de Querétaro. No podemos hablar de Querétaro, del desarrollo de Querétaro, si no hablamos del desarrollo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Está aquí en esta mesa y le agradezco mucho la rectora, la doctora Tere García Gasca, rectora de nuestra máxima casa de estudios. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Al contrario, doctora. Y bueno, en la víspera de lo que va a ser este quinto informe de actividades, un quinto informe que además reviste una serie de situaciones y de incidencias que han ocurrido dentro de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cuál sería el hilo conductor, el eje conductor o será de este quinto informe de actividades, doctora? Justamente este quinto informe de actividades fue pensado para hacer una entrega a la sociedad, una entrega de resultados del trabajo que hace la universidad día con día en el aula, en los laboratorios. Vaya, lo que hacemos todos los días tiene que reflejarse en beneficios a la sociedad. Cuando nosotros iniciamos en el 2018, adoptamos el modelo de responsabilidad social universitaria. Lo hemos modificado, digamos, hemos ido ajustándolo también a nuestras propias visiones. Y desde el principio pensábamos que un informe, al menos un informe, debería ser una entrega a la sociedad. Así que en este caso, esa es la razón por la cual salimos de los espacios universitarios. En esta ocasión será en el Teatro de la Ciudad y en el Jardín Guerrero. Tendremos dos momentos, el informe per se, dentro del teatro, y posteriormente en el Jardín Guerrero estaremos trabajando una muestra universitaria de proyectos que hemos elegido, digamos, entre muchos, por parte de todas las facultades y por parte de diferentes instancias administrativas, para mostrarle a la sociedad pues un poquito de lo que la universidad hace con vistas a generar bienestar social. Entonces, esa es la visión de este quinto informe en particular. Correcto. Usted además ha apoyado mucho el tema, la idea de la vinculación y extensión universitaria como una posibilidad de descentralizar, ¿no?, lo que tiene que ver con los temas de la universidad, doctora. Sí, justamente ese es uno de los grandes objetivos de la administración, de la gestión, el poder realmente lograr descentralizar en diferentes aspectos a la universidad. Hemos estado trabajando muchísimo para que los campus regionales se fortalezcan. El año pasado se logró finalmente que se reconociera las dependencias de educación superior regionales, dos dependencias, la de la Sierra Gorda y el Semidesierto, y la de Centro Sur, que digamos que deja fuera al área metropolitana, que de por sí ya tiene sus 13 dependencias de educación superior. Estas dependencias son las entidades que reconoce la Secretaría de Educación Pública para la gestión de recursos y para la delimitación de matrícula. De responsabilidades, digamos, ¿no? Entonces, esto ya se logró el año pasado. Y con ello, bueno, pues hemos también dotado de convocatorias especiales a las DES, así les decimos, a las DES regionales, para plazas. Hemos incentivado el trabajo para llevar allá más oferta académica y también, desde luego, pues generar más espacios. Esta parte de la apertura de espacios es complicada, es un tema pues que hay que planear bien, porque pues evidentemente requiere recursos y no se nos va tiempo. Y recursos y estrategia y trabajo y docentes y que se muevan y que funcionen, ¿no? Echar a andar un campus no es sencillo, porque no solamente se requiere de las 4 paredes, que de por sí ese ya es un trabajo fuerte que hay que hacer. Importante, sí, claro. Pero el qué tipo de programas vamos a llevar allá, la planta académica, administrativa. Entonces, y casi siempre arrancamos paulatinamente. En esta ocasión, para este año, estaremos iniciando 3 espacios universitarios.
Bueno, uno de ellos inició desde el año pasado en Huimilpan, pero este año esperamos ya tener el primer edificio funcional hacia finales de año para que nuestras 12 generaciones, la que entró el año pasado y la que entra este año de preparatoria, porque siempre nuestra prepa va por delante, ¿sabes, Aurelio? Va abriendo brecha. Va abriendo brecha porque además es el semillero. Sí, claro. Entonces, Huimilpan, este año tendremos ya su primer edificio. Hemos estado trabajando con el presidente municipal para que nos apoyen básicamente con los servicios, con los accesos y con barda perimetral, que siempre es una necesidad muy importante. Sí, claro. ¿Para cuántos alumnos? Yo platiqué con el alcalde, con Juan Guzmán, justamente sobre este tema, que me decía, es la primera vez y es una gran alternativa y una gran opción, sobre todo para las familias, para los jóvenes de Huimilpan, doctora. Sí, bueno, pues ahorita estamos abriendo un solo grupo de preparatoria. La intención es que en el futuro cercano, en el corto plazo, podamos abrir programas educativos que están relacionados con economía circular. Queremos generar un campus ahí de energías verdes, de economía circular, y ya hay proyectos, ya hay propuestas de las y los universitarios que inmediatamente se apuntan para poder empezar a llevar a cabo proyectos interesantes. Qué padre. Y luego vimos también el otro en Corregidora. Y Corregidora Charco Blanco, que esa fue una oferta del presidente municipal también en su momento, un espacio de casi 3 hectáreas. Estamos en el mismo punto, terminando la primera fase del primer edificio. Este año inicia prepa. En espacios fuera de la universidad, siempre los municipios nos arropan, y entonces ahí empezaremos con prepa este año. A finales de año esperamos también ya contar con el primer edificio funcionando, y lo mismo, solicitamos los mismos apoyos igualmente al municipio de Corregidora, y ahí también estamos esperando tener un campus con visión de ecohidrología. Qué padre. Trabajando con las presas, desde la calidad de agua, desde cómo podemos aprovechar los insumos de las presas. Una visión muy regional, pues. Sí, regional y de desarrollo local económico. Por ejemplo, la presa del Batán pues ha tenido constantemente el problema del lirio acuático. Hemos estado trabajando mucho con el presidente para poder llevar a cabo ahí proyectos. Nos preocupa un poquito la presa del Batán porque está empezando con un proceso de eutrificación. No sé si está bien dicha el término, pero es un concepto en donde los cuerpos de agua empiezan a convertirse, digamos, paulatinamente en pantanos, ¿no? Es natural, eso es un proceso completamente natural, pero con la acción céntrica del hombre, la visión antropocéntrica del ser humano. El efecto de la mano del hombre. Exacto, empezamos a acelerar esos procesos, entonces queremos cuidar la presa del Batán para que dure mucho más tiempo como un cuerpo de agua que nos surta justamente de agua. Oye, ¿ahí los municipios otorgan el terreno a la universidad? Sí, usualmente sí los municipios hacen la gestión con particulares para que pues amablemente nos donen el espacio. Hablaba usted de 3 espacios, ya dijo Huimilpan, ya dijo Corregidora. Landa de Matamoros. Correcto. Landa de Matamoros es un espacio que iniciamos gestiones hace ya al menos 4 años. La presidenta ha sido muy empática y está muy motivada porque el campus arranque. Es un campus que está cerca de la cabecera municipal, no está tan alejado, la movilidad no es tan complicada. Bien. Sin embargo, todavía está, digamos, en una zona que no tiene fáciles accesos y desde luego los servicios también son un tema. Ahí ya la barda perimetral la hemos ya avanzado y ahí estaremos. Entonces ya estamos llevando ahí artes y oficios, que digamos de entrada. Este año también empezamos con nuestro primer grupo de prepa fuera de las instalaciones. Sí. Y esperamos tener un avance importante en la construcción porque por las características del predio de Landa de Matamoros necesitamos hacer manifestaciones de impacto ambiental más profundas, hay más trabajo administrativo. Entonces vamos un poco más lento en la construcción, pero yo creo que este año ya tendremos un avance importante en la obra, y son los 3 campus en donde este año empezamos a tomar como más acciones, y hay una oferta nueva también de Ezequiel Montes. Sí. Que no se ha formalizado. Es un espacio de 5 hectáreas, muy bien ubicado, en donde esperamos pues poderlo formalizar este año. Tenemos un espacio en Colón, en donde ya la universidad tiene que entrar. Este año vamos a entrar ya con una primera etapa de obra.
y ahí estaremos ya teniendo un primer programa educativo de la Facultad de Informática sobre ciberseguridad. Qué bien. Ya, de hecho, el programa educativo ya existe, ya está aprobado y empieza en agosto, pero empieza en nuestro plantel de prepa. Correcto. Entonces, a lo mejor se me van algunos, pero bueno, lo que voy es que tenemos muchos espacios por donde crecer. La universidad, con esos espacios y los que vengan en corto, podremos tener un crecimiento, una proyección de crecimiento de unos 20 años, porque son espacios muy amplios. Huimilpan, Corregidora, Landa de Matamoros, Ezequiel Montes, Colón, que obviamente forman parte de esta nueva infraestructura, pues de la Universidad Pública, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, sobre esto le tendría que preguntar, porque tenemos que irnos al lado administrativo. En este quinto año de ejercicio también ha habido temas importantes que han sacudido a la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde la perspectiva administrativa, ¿qué cambios, qué modificaciones, qué retos se enfrenta hoy la UAC? Bueno, hay que consolidar mucho el trabajo que se ha hecho justamente para atender estas demandas. Estamos hablando particularmente del movimiento estudiantil de octubre, que viene pegado desde mi reflexión con la pandemia. Es decir, traemos nos habíamos alejado de nuestras y nuestros estudiantes durante 2 años, y entonces eso no nos había permitido hacer vida universitaria, ¿no? Y que nuestras y nuestros jóvenes conocieran muchos procedimientos. Ahora, también es cierto que esa no es la única razón. El movimiento estudiantil es completamente legítimo, fue completamente legítimo, pensando en que justamente pues la violencia de género es un problema estructural, es un problema cultural. Que hay que atender. Sí, desde las instituciones y desde la sociedad. Tenemos que hacernos responsables como individuos también de la parte que nos toca en este cambio social que urge. Entonces, hay que atenderlo. Nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas. Como saben, la universidad ha estado trabajando fuertemente en este tema de erradicar la violencia de género desde el 2018. Generamos la unidad y el protocolo. Pero con el movimiento estudiantil yo he reflexionado y me doy cuenta que a lo mejor adoptamos un papel que no nos correspondía, tratando de resolver todos los problemas como llegaban. Hay partes que no nos corresponden a la universidad. Sí, claro. Hay partes que le tocan a las instancias externas. Había que delegar, que además, o llevarlos a las instancias que correspondían formalmente. Sí tenemos un procedimiento de acompañamiento. A veces no es suficiente. Pero sí creo que nos falta mucho trabajo en ese sentido para conjuntar justamente una misma visión de perspectiva de género en los juzgados, en las fiscalías, para que realmente tengamos este acompañamiento verdadero y no se nos rebote. Y por otro lado, la cultura de la denuncia, porque es bien cierto que los procesos son revictimizantes. Entonces, para las víctimas resulta muy complicado, primero romper el silencio, que ya eso ya de por sí es complejo. Y después, las revictimizaciones relacionadas con... las formas, los protocolos, el tema burocrático, el tema otra vez, tener que hacer otra vez la relatoría. De repente, y además el resultado es muy poco, ¿no? Muy pobre, por lo menos. Sí, y hay mucha revictimización, y entonces eso yo creo que, claro que desincentiva las denuncias, pero sí es importante que hagamos cambios radicales en nuestros procesos para disminuir la revictimización por un lado, pero por otro lado, darle la garantía a las víctimas de que vamos a ir avanzando, ¿no? Porque si no, también se siente que se estancan las cosas, genera mucha desesperanza. Sí, claro. Que era parte de la pregunta. Usted refiere el movimiento de octubre del 2022 como un movimiento obviamente importante, trascendental para la historia, no solamente de la universidad, sino de Querétaro. Pero la pregunta es, por ejemplo, después de estos hechos que ocurrieron, ¿han disminuido, han aumentado las denuncias, se han atendido más casos, se han dado más facilidades para la denuncia incluso de las mismas víctimas de este tipo de violencia? Bueno, pues hicimos 2 cambios importantes que incluso vienen relacionados. Uno de ellos ya lo habíamos visto desde el año pasado, generar la Dirección de Igualdad Sustantiva, de Igualdad de Género. Ese ya lo habíamos visto para este año. Pero con el movimiento estudiantil que también se puso sobre la mesa, pues desde luego se ratificó. Y el otro fue también generar la Dirección de Atención contra la Violencia de Género. Entonces se generan 2 direcciones que van a tener capacidades de gestión y de organización distintas, pero que van a actuar mucho más en conjunto. Lo que hemos hecho es un organigrama y una división de funciones más precisa, en donde todos los espacios universitarios cuenten con el apoyo, con la guía, con la forma correcta de actuar a través de personas expertas en las áreas,
Y justamente dentro de ese procedimiento estamos tratando de hacer procesos mucho menos revictimizantes. Correcto. Y que entiendo que además la Universidad Autónoma de Querétaro como institución es quien más de las instituciones que más han avanzado justamente en este tema. En general las universidades, Querétaro, doctora. Sí, en general en México las universidades somos las que más hemos avanzado a través de la red que está relacionada con ANUYES, pues muchas universidades cada vez más vamos sumándonos con nuestros protocolos, con nuevas formas de actuar. Tuvimos una red de rectoras en agosto del año pasado, justamente con esta visión, rectoras, exrectoras, directoras de centros educativos, con la visión justamente de impulsar acciones que nos lleven a mejorar estos procedimientos, entre otros. Sí, las universidades somos las que llevamos, digamos, la punta de lanza, pero la verdad es que vamos abriendo brecha, sí, igualmente claro. Lo decíamos, abrir brecha siempre es complicado. Sin duda alguna, y genera además ciertas reacciones que luego de repente son incomprensibles. Sí, incomprensibles. Claro. Sí. Bueno, y hablando de esta situación, obviamente tenemos que hablar del tema presupuestos para este año 2023 para la UAC. Ha habido un anuncio importante por parte del gobierno del estado de aumentar el 13% igualmente que el año pasado. Esto ayuda, usted además marcaba la necesidad de que tenemos que aspirar al peso a peso para que podamos llegar a una mejor situación económica y financiera para la UAC. ¿Cómo está hoy por hoy la universidad y qué representa para la universidad justamente este anuncio del gobierno del estado? No, para nosotros es verdaderamente muy importante y agradecemos siempre la confianza del gobierno del estado para responder a la necesidad de la universidad, porque el 13% pues es lo que solicitamos y entonces rara vez se otorga o se asigna el presupuesto tal y como se solicita y responde a un proyecto que le hemos presentado al gobernador de un presupuesto sostenido del 13% de aquí al 2027 para alcanzar el peso a peso o acercarnos el peso a peso que ordena la Ley General de Educación Superior. En ese sentido, el presupuesto del 13% nos ha permitido echar a andar dos proyectos bien importantes en la universidad a nivel administrativo. Sí, doctor. Uno es un cierre de brechas con respecto al rezago en plazas que tenemos tanto administrativas como docentes. Sí. Hemos incrementado el número de plazas de tiempos completos, de tiempos libres y de personal administrativo porque hay un rezago bien importante en las contrataciones, digamos, definitivas para el personal y desde luego pues eso le suma a la precariedad también laboral que es una gran preocupación. Y otro proyecto muy interesante, muy importante es el poder sostener nuestras convocatorias de apoyo para la generación de proyectos de investigación, de vinculación y de extensión, derivado justamente de la disminución de recursos que a nivel nacional se han presentado digamos, CONACYT no es la única instancia que financia proyectos, sí, claro. Pero es la más importante en México y bueno, con la crisis que tenemos actualmente en CONACYT, hemos disminuido a un 20% los recursos que teníamos en el 2017. Para investigación académica. Sí, es muy crítico. Entonces, pues seguimos buscando en otras convocatorias a nivel nacional, internacional, pero definitivamente el papel de CONACYT es preponderante. Nos están ahogando, nos están asfixiando de repente las universidades públicas, doctora. Sí, tenemos ahí estas situaciones, porque bueno, esto aunado a la falta de presupuesto justo para ciencia, tecnología e innovación, pero también la disminución de presupuesto federal para las universidades, porque bueno, hablábamos del componente estatal, que afortunadamente nos ha apuntalado, pero el componente federal ha continuado a la baja. Incluso este año se nos había anunciado un presupuesto y nos disminuyeron 7 millones de pesos al inicio del año, pues por alguna razón que tampoco comprendemos, porque se supone que el recurso para universidades que tenemos preparatoria, que se repartía entre todas las universidades por igual, se iba ya a concentrar únicamente en las que sí tenemos preparatoria, se concentró. Tuvimos en el diario oficial sale un presupuesto asignado para la Universidad Autónoma de Querétaro con esas características y al ratito nos lo bajaron 15 millones y hicimos gestión y dijimos a verlo y quedó en 7 millones menos. Eso, entonces bueno, el presupuesto federal ha estado al ras de la inflación o menor a la inflación. En esta ocasión es bastante menor al índice inflacionario. Sí. Y quedamos en 5.1% cuando el índice inflacionario pues es mucho mayor.
y los fondos concursables para recursos pues tampoco han estado a la mano. Sí, qué complejidad, qué difícil, ¿no? Pareciera que la perspectiva de las universidades públicas es cada vez más complicada, más difícil, que debería ser al revés, ¿no? Sí, yo también creo, yo coincido que hay que apostar a la educación pública. Las universidades privadas también debo decir que también han sufrido sus embates, por ejemplo en el SNI, en donde ya no les permiten el Sistema Nacional de Investigadores. Sí, entonces bueno, sí han sido golpes fuertes a la educación, particularmente en la educación pública. Bueno, pues el tema presupuestal es en donde nos han afectado más. Debo reconocer, no solamente desde el 2018 que inicia esta gestión presidencial, sino desde el 2016 ya venía una crisis, una tendencia y no se ha logrado recuperar. Al contrario, hemos estado con situaciones cada vez más difíciles año con año. Es muy complicado y muy preocupante porque no se le está apostando a la educación en México en realidad como un motor importante para el desarrollo. Pero la educación pública en México, reconocida y avalada y certificada, la UAC era una de las universidades, una de las universidades ranqueadas más importantes a nivel internacional incluso. Sí, doctora, tenemos reconocimiento internacional, sí. Vamos incrementando nuestros niveles en los rankings. A nivel nacional estamos reconocidas como una de las 10 mejores universidades dentro del ranking del Universal y trabajando fuerte incluso pues por aspectos tan importantes como la sustentabilidad, ¿no? Que sí, eso claro. También ya es un punto que tiene claro. que no puede faltar, no, la universidad no puede ser ajena a los problemas medioambientales y demás. Entonces hay que generar infraestructura, porque necesitamos plantas tratadoras de agua, necesitamos paneles solares para empezar a sustituir la energía eléctrica. O sea, vaya, también eso requiere presupuesto. No nada más es un tema de visión, pero claro, la visión es indispensable. Pues importante, sin lugar a dudas. Va a hacer el informe de actividades. ¿Cuándo, dónde y a qué hora se nos repite, por favor, doctora? Teatro de la Ciudad, a las 11 de la mañana empezamos, inauguramos la muestra universitaria con, me parece que son cerca de 40 stands de muestra. A las 10, más o menos, 10:30, inauguramos. Esa muestra universitaria se va a quedar hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener grupos artísticos todo el día, uno tras otro, a través de la Facultad de Artes y de la Secretaría de Extensión. Y los proyectos, digamos, seleccionados por cada facultad y por cada instancia administrativa que tiene vinculación con la sociedad. Entonces va a ser una muy bonita muestra. Y entonces a las 10 arrancamos, 10:30 arrancamos la inauguración, entramos al teatro, llevamos a cabo ahí la presentación del informe que durará aproximadamente una hora y media. Bien. Y salimos a hacer el recorrido y estaremos pues todo el día en el Jardín Guerrero participando con la sociedad queretana, que nos visiten, que se acerquen también para que conozcan pues de estos proyectos. A veces no se conocen qué proyectos tiene la universidad importantes que generan bienestar social. 23 de febrero, todo el día, que sea día de la universidad. Día de la universidad. Y sí, lo que pasa es que está escogido específicamente el 23 porque el 24 es nuestro aniversario. Ajá. Y entonces justamente es el 23, pensando en que el 24 pues además es día de descanso en la UAC justamente por nuestro aniversario, pero pues es en el marco del aniversario de la universidad. Del aniversario de la universidad, que obviamente se convierte, como yo decía al principio, en una de las instituciones más importantes, sin lugar a dudas, de la sociedad queretana. Pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aurelio, como al siempre. Contrario, encantada de hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan, que nos visiten el día 23 en la muestra universitaria, y la invitación desde luego al informe para todos, Aurelio, y los esperamos. Gracias, doctora. La doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Quinto informe de actividades con temas importantes que tienen que ver con presupuesto, infraestructura, el tema también de las discusiones que tienen que ver con las modificaciones de la ley orgánica que también han asumido dentro del Consejo Universitario, las nuevas sedes de la UAC, los objetivos, los planteamientos, la crisis económica en materia también de investigación universitaria y académica, científica, que obviamente pues se pone un tema complicado para la UAC, pero pues hay que resolverlos y hay que atenderlos y hay que ver para adelante, doctora. Hay que ver para adelante. Eso es muy, muy importante. Justamente en tema de ciencia, pues estamos trabajando muchas universidades a nivel nacional en conjunto para que la ley que se está ahorita discutiendo tenga las características que necesita México para la generación de conocimiento. Pues entonces son muchos temas. Ojalá que así sea. Gracias, doctora. Gracias, le mando un abrazo y saludos como Igualmente, siempre. Gracias. Gracias por la gentileza.
son las 8 de la mañana con 29 minutos por estar con nosotros y compartir en estos espacios, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. 23 de febrero a las 11 de la mañana es el informe, pero habrá toda una serie de actividades importantes desde la perspectiva universitaria para la sociedad queretana ahí en el Jardín Guerrero. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión.